Saludos amigos de YouTube. Antes que nada voy a mostrarles la tabla de posiciones del torneo de candidatos después de la ronda 10. Y como podemos ver, Jan Nepomniachtchi lleva 6,5 y está arriba un punto sobre sus más cercanos perseguidores, que son Fabiano Caruana, Maxime Bachir-Lagrave y Anish Giri, todos con 5,5. El día de hoy, 22 de abril, pues toca día de descanso en el torneo de candidatos, así que hoy no habrá partidas. Por lo que les voy a mostrar la última partida de la ronda 10 entre Alexander Grischuk contra Wang Hao. Wang Hao de blancas, Grischuk de negras. Y vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Wang Hao. E6, D4, D5, ya tenemos por ahí la defensa francesa. Caballo C3 y caballo F6. Opta por la variante clásica aquí Grischuk. E5, caballo Fd7 y caballo C2. Wang Hao aparta su caballo de C3 para dar paso a su peón de C, porque anticipa un C5 del negro, y contra C5 quiere jugar C3 para estabilizar su centro. C5 y C3, como les digo, ¿no? Ya estabiliza por ahí el centro. Caballo C6 mete más presión en el centro y F4. Alfil E7 y caballo F3 van desarrollando por aquí las piezas. F6 intenta golpear incluso un poco más por aquí el centro Grischuk. Alfil E3 de Wang Hao, que a toda costa busca mantener, ¿no?, ese fuerte centro. Enroque corto y G3. Dama B6 y dama D2 de Wang Hao. Ahora, momento clave de la partida en el que Grischuk gastó más de una hora para el siguiente movimiento. Es verdad que el negro debe jugar energéticamente, ya que el blanco está a punto de consolidar su poderoso centro y lograr una ventaja estable. Pero desde mi punto de vista fue excesiva, la verdad, la cantidad de tiempo que gastó para su siguiente jugada aquí Grischuk. Y jugó C por D4 y se gastó 1 hora y 10 minutos para hacer esta jugada aquí Grischuk. En la conferencia de prensa lo que dijo Grischuk es que la jugada que calculó fue caballo E por D4, que es la mejor jugada que tiene aquí el blanco, y no la hizo Wang Hao. Y él planeaba hacer F por E5. Primero que nada, vamos a ver tras caballo E por D4 por qué caballo por sería una imprecisión, al menos. Quizás no un error, pero por lo menos es una imprecisión este caballo por D4, ya que existiría alfil por D4. Y por ejemplo, tras tocando la dama, tras alfil C5, el blanco simplemente desarrollando con alfil E2. Y ahora sí el blanco tendría una posición donde consolida su centro, y vemos que alfil E2 pues también defiende ese caballo en F3, ¿no?, que la torre en F8 lo está mirando con rayos X. Y tendría esta posición no estable donde ahora sí que consolida su centro en caso de F por E, y logra mantener su fuerte dominio sobre las casillas negras, y el alfil de C8 sufriría bastante, ¿no? Además, la debilidad del peón en E6 sería un tanto notoria, que el blanco está un poco mejor. Bueno, tras caballo E por D4, la mejor jugada es F por E5, que sí que calculó Grischuk. Eso fue lo que dijo en la conferencia de prensa, porque esta posición no se dio. Y aquí, en caso de caballo por E6, él tenía planeado, que vemos que es un ataque doble, parece que va a ganar material aquí el blanco, pero aquí tenía planeado la jugada de 4, tocando el alfil. Y en caso de caballo por F8, jugar D por E3. Ahora estamos tocando la dama aquí en D2, así que dama de 5 jaque, para apartarnos de esos temas por ahí, ¿no? Aquí comer en F8 sería un error garrafal, ya que seguiría la fortísima jugada alfil C4. Amenazamos mate en F7 y mate en G8, prácticamente única jugada, rey E8, pero tras dama G8 y por ejemplo caballo F8, aquí simplemente enrocándote largo, defiendes el peón en B2, amenazas dama F7 jaque, activas tu torre, ya cortando al rey en la columna D. Y la verdad que aquí el blanco tiene un ataque brutal, ¿no?
tendrías que hacer algo ya como caballo de 8 para parar el mate, pero tras caballo por E5 es una posición muy buena y ganadora para el blanco. Bueno, así que tras el jaque en D5, aquí tras dama D5, la mejor jugada es rey H8. No comer en F8, sino hacer rey H8. Aquí en caso de, por ejemplo, si el blanco dice, bueno, pero ¿qué pasa si me zampo ese caballo? No es gratis. Si comen D7, aquí el negro obtendría una gran ventaja tras la jugada dama por B2. Estamos tocando la torre, amenazamos un jaque en F2 y dama D1 sería un error garrafal, ¿no? Porque te dejas el mate en F2, así que tras dama por B2, lo mejor que tiene aquí el blanco es hacer algo como alfil E2, pero tras dama por A1 y dama D1, por ejemplo, sería dama por C3 y es una posición muy mala, ¿no? Por ejemplo, rey F1, caballo D4, para intentar comer en D7. Por ejemplo, aquí comer en E5 sería un error terrible, ya que existiría la jugada alfil H3 jaque. Rey G1, eliminas el alfil D2, dama por E2 y alfil C5 es un cañón. Vemos que estamos amenazando algún E2 en caso de que la dama se retirara de 1. Además hay jaques en A1, también hay por ahí algunas amenazas con jaques en A1. Y por ejemplo, si ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si caballo de 3, no? Ya me tapo aquí en E1, pero tras caballo de 3 existiría un cañonazo aquí impresionante. Y si ustedes quieren pueden pausar el video e intentar encontrar la jugada ganadora aquí, ¿no? Aquí existe, ahora sí la voy a mostrar, este cañonazo, dama por D3. No puedes comer en D3 porque sería E2 jaque. Y si te tapas de caballo, simplemente E1 dama, única tapar en F1 y dama por F1 mate, ¿no? Es impresionante, ¿no? Todo lo que hay aquí. Bueno, aquí tras rey H8, la mejor jugada es enroque largo. Enroque largo. Y aquí el negro comería en F8. Y debería de estar un poco mejor, ¿no? Debido a que tiene dos piezas por la torre. Además es una posición bastante dinámica en donde las dos piezas van a coordinar mejor en el ataque contra el rey blanco. Por ejemplo, si hace algo como alfil C4, aquí el blanco amenazando mate, que parece que es muy difícil parar, pues simplemente alfil E6, ¿no? Apoyamos ese alfil con el caballo y logramos una buena ventaja aquí de negras. Tras rey H8 aquí, después de D por E3, dama D5 y rey H8, en caso de que el blanco haga algo como alfil C4, simplemente con la jugada caballo F6, estamos tocando la dama, amenazamos comer en B2 todavía, defendemos el mate en G8 y tras una jugada como dama B5 simplemente cambiaríamos para evitar que la dama come en B2, sería alfil por, y aquí incluso tendríamos E por F4 primero, ya que el caballo en F8 está casado, no va a ninguna parte. Por ejemplo, tras caballo por H7, rey por H7 y G por F4, el negro ya estaría, en mi opinión, en una posición ganadora debido a su mejor actividad de piezas y además las dos piezas coordinan mejor, ¿no? En comparación de la torre que tiene el blanco por las dos piezas. Bueno, pues parece que ya mostré todas las variantes. Déjenme ver si no se me pasó algo. Voy a regresar aquí tras... No, sí, ya mostré todas las variantes. Ahora sí que voy a regresar a la partida. En la partida tras C por D4, Wang Hao comió de caballo de F. Y para nosotros, pues quizás parece un poco más natural comer de peón, ¿no? Aquí C por D4 es la jugada quizás más natural. Vemos que contra alfil B4 caballo C3, así que ese no es el verdadero problema. El problema aquí del blanco es que el negro tendría la jugada F por E5 y tras D por E5 que toca la dama existiría alfil C5. Estamos tocando en E3. No puedes comer en C5, esto sería un error, ya que existiría la jugada caballo por C5. Intentamos venir a E4, desde donde vamos a tocar la dama, y además vamos a coordinar con dama y caballo sobre la casilla en F2, ¿no? Así que
Estamos amenazando ese caballo de 4. Por ejemplo, si es cualquier cosa como alfil G2, seguirá caballo de 4 y ahora tocamos la dama, amenazamos dama F2. Y si intentas, no sé, algo como dama F2, sería dama F2 jaque, rey de 1 y dama por G2. Se terminaría la partida, ¿no? Bastante fácil aquí. Bueno, aquí tras alfil C5 la mejor jugada es alfil D4. Pero simplemente tras caballo por caballo F por D4 y alfil B4 forzando a caballo C3 habilitamos la casilla C5 para nuestro caballo. Vamos a venir a E4 y tendríamos una posición ligeramente mejor aquí con las piezas negras. Bueno, aquí Wang Hao comió de caballo de F, que es una ligera imprecisión, como les digo, ¿no? Ya es eso que calculó Grishuk de caballo E por D4 era la mejor jugada y se volvía una completa locura la posición, ¿no? Como ya podemos ver en todas esas variantes. Bueno, caballo C5 de Grishuk defiende su peón en E6 y vemos aquí el motivo, ¿no? Porque es mejor comer de caballo de E en vez de comer con caballo de F. Al comer con el caballo de F estamos un poco dejando ese peón en E5 con menos defensa y pues hay más presión, ¿no? Aquí del negro sobre ese peón en E5. Tras caballo C5 ya está defendiendo todo su peón en E6 y amenaza ya ahora sí F por E5. Así que Wang Hao come en F6, alfil por F6 y caballo E3. Ya intenta aprovechar ventaja de la clavada, pero aquí le mete este truco Grishuk a Wang Hao, caballo E4. Le toca a la dama. Es verdad que Wang Hao pudo haber comido en B6, era interesante también, por ejemplo, tras alfil por B6 sería algo como caballo por D2. Y aquí, jugada intermedia, alfil C5 tocando la torre. Por ejemplo, caballo por F1, alfil por F8. Caballo E3 amenazando un jaque en C2. Rey F2 toca el caballo. Caballo G4 jaque. Rey F3 sigue manteniendo la presión sobre el caballo. Y caballo G5. Aquí ya regresas la pieza de esta forma para obtener un peón, por lo menos por la calidad de entregada, ¿no? Caballo por E5, rey G2 y ahora sí rey por F8. Aquí es verdad que el blanco tiene calidad de más, pero el negro tiene la pareja de alfiles. Y un peón además por el déficit en material, ¿no? Ya tiene la calidad, pero vemos que está la pareja y un peón extra por la calidad de entregada, donde la posición está más o menos igualada debido a la pareja de alfiles y el peón. Bueno, aquí tras caballo 4 Wang Hao no comió en B6, también era interesante comer en B6. Jugó dama D3 y dama C7. Alfil G2 desarrolla su pieza Wang Hao y caballo D6. Evita que le coman en E4. Alfil F2 y caballo C4 le toca el peón en B2. Dama C2 lo defiende y caballo E7 ya prepara un E5 y con este caballo E7 ya tiene su peón en D5 defendido para poder romper ahora sí en el centro. Enroque y E5, como les digo, esa es la idea. Peón por y aquí jugada intermedia de Wang Hao, alfil F5. Aquí juega E por F6 Wang Hao, que sacrifica a la dama. Y es que a Grishuk le quedaba un minuto, quizás por ese motivo toma esta decisión Wang Hao, ¿no? De sacrificar la dama, que es interesante. Al módulo no le gusta, da como un error muy grave por F6. Pero quizás lo que intenta Wang Hao es que pues Grishuk se lleve una sorpresa, ¿no? Un shock ahí con un minuto en el reloj y quizás colapse, ¿no? Con ese minuto en el reloj. Aquí tras alfil F5 la mejor jugada era simplemente dama D1 y tras alfil por E5 caballo E4 y jugar esta posición, ¿no? Donde el blanco está ligeramente mejor y pues mantiene su dama, ¿no? Principalmente esa es una de las virtudes. Bueno, aquí sacrifica a su dama, que pues hay que darle algo de crédito, ¿no? A Wang Hao por este sacrificio de dama que igual y no es muy bueno, pero es interesante. Alfil por C2 y F por E7, ¿no? Ahora estamos tocando aquí. Torre 8. Y caballo F4. Ahora, en caso de que, por ejemplo, Grishuk come en E7, pues caballo por D5, ¿no? Por eso es que no hizo alfil por D5 directamente
Guanjao para tener esa casilla disponible para el caballo y posiblemente mantener al peón en E7 defendido, ¿no? Que seguramente es lo que va a pasar. Ese peón va a quedar defendido por el caballo en D5. Caballo B6, que ya defiende un poco más ese peón Grishuk para, pues ahora sí que tras caballo por exista caballo por y el peón en E7 no quede defendido. Caballo por D5 de Guanhua, que es un error grave aquí tras caballo B6. La mejor jugada era alfil por B6 y tras dama por B6. Vemos que no puedes hacer algo como rey H1, ya que el negro quedaría mejor tras la jugada alfil E4. Y por ejemplo tras caballo por D5, alfil por D5, para eliminar el defensor del peón en E7, jaque rey H8. Y por ejemplo algo como torre F7, podríamos simplemente regresar aquí a D6 para meter presión sobre D5, además presión sobre E7. Aquí tras alfil por B7 y torre B8 tocando la dama, torre F1, jugada intermedia, amenazando por aquí algunos jaques. Así que G6. Ya se da un aire. Y la línea continuaría con torre F6, dama C7, tocando ahora en B7 y también manteniendo la presión sobre E7. Por ejemplo, aquí torre F8 no puedes comer porque pues te corona, ¿no? Así que rey G7 prácticamente una y tras torre F7, rey H6. El negro estaría mucho mejor ya que el peón en E7 no va a ninguna parte. Seguimos tocando en B7 y pues debería de ser capaz de convertir esta posición. Es verdad que no es tan fácil, pero debería, un jugador del calibre de Grishuk pues debería de ser capaz de convertir la posición. Bueno, tras dama por B6, la única jugada es caballo D4. Y aquí podemos ver líneas similares, alfil E4, caballo por D5, todo bastante similar, pero vamos a ver la diferencia, ¿no? Voy a intentar mostrar la diferencia. Ahora, dama C5, haciendo un doble otra vez, alfil por B7, torre B8, y cuando haces G6, ahora voy a saltar a la otra posición. Aquí el blanco tiene, si el blanco tiene la posibilidad de jugar B4, y en caso de dama D6 seguiría torre F6, ¿no? Si voy a hacer el salto ahora a la posición, aquí en esta posición, con el caballo en B3 y no en D4, el blanco nunca puede jugar B4, ¿no? Tras, por ejemplo, torre F6 y dama C5, transponiendo prácticamente la misma posición, no puedes jugar B4 porque está bloqueado por el caballo en B3. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí tras B4, la idea del blanco es intentar atraer a la dama hacia C3 y que deje de defender la casilla en F8. Aquí, por ejemplo, tras dama por C3 existiría la jugada torre F8 jaque. Rey G7 y torre F7 jaque. Rey H6 y torre F4 sería muy fuerte porque amenazamos por ahí algunos jaques, seguido de caballo F3 mate, ¿no? Por ejemplo, torre H4, rey G5 y caballo F3 sería ya prácticamente mate, ¿no? Vemos que también por ahí el alfil apoya al jaque en F3 y también la torre, ¿no? Así que, o incluso también caballo E6 mate, ¿no? Está por ahí. Bueno, así que Guanhao no hizo alfil por B6, como les digo, comió directamente en D5 y ya le deja una ventaja por ahí a Grishuk. Es verdad que todavía no es tan fácil y a Grishuk le quedan 39 segundos en esta posición. Es verdad que tienen 30 segundos de incremento, pero en una posición tan difícil de jugar con tan poco tiempo, pues es difícil acertar con las mejores jugadas, ¿no? Caballo por, alfil por y rey H8 es lo que juega Grishuk. Caballo D4 le toca por ahí el alfil. Y dama D7, contraataque sobre el alfil en D5. C4 le da estabilidad ya a su alfil en D5. Alfil G6, quita ya ese alfil, ahora sí que ya estaba colgando porque el alfil en D5 no está colgando. Caballo E6 y torre por E7 aquí de Grishuk. Torre 1 y aquí alfil F7, que quizás sea el error que
donde pierde ya ahora sí una gran ventaja Grishuk. Alfil F7 sería muy buena jugada, echando el poderosísimo caballo de E6, si no fuera por el bombazo que le metió Wang Hao a continuación. Aquí Wang Hao le metió caballo por G7. Y es que aquí tras torre A1, la mejor jugada era alfil F5, echar el caballo de esta forma. Y por ejemplo, tras la jugada caballo C5, simplemente hacer dama C7. Aquí este alfil F7 permitió el caballo por G7. Vemos que en esta línea, si hubiera jugado caballo por G7, ahí sí podríamos comer de torre, ¿no? Ya estaríamos por lo menos ahí igualando un poco, ¿no? Así que tras alfil F7 le mete este cañonazo, Wang Hao, caballo por G7. Y por ejemplo, aquí Grishuk jugó alfil por D5, que es un error también. La mejor jugada que tenía Grishuk en esta posición era jugar algo como torre por E1, aunque pues igual y podrían ser unas tablas, ¿no? Para Wang Hao. Esta era la mejor jugada que daba el módulo. Torre por E1, alfil por E1, ahora estamos tocando aquí. Y por ejemplo, si intentas algo como alfil por D5, increíblemente aquí con la jugada caballo H5, es tablas. A pesar de que el negro tiene dama de más, si intentas, no sé, algo como dama de 8, sería la jugada alfil C3 jaque. Rey G8, jaque en F6 y rey F7 permitiría, caballo por D5 jaque. Y si intentas, no sé, algo como rey G6, seguiría torre F6 jaque. Rey G5 y aquí buenísima jugada que da el módulo rey G2 para cuando el rey venga a G4 meter un H3, ¿no? Prácticamente le quitas la casilla H3 al rey y también controlas la casilla F3, ¿no? Por ejemplo, si haces algo como torre C8, seguiría alfil de 2 jaque. Rey H5, torre H6 jaque, rey G4 y aquí fortísima jugada, alfil F4, amenazamos caballo E3 mate y prácticamente ya tienes que entregar la dama, ¿no? Por ejemplo, si haces algo como rey F5, fortísima jugada otra vez, rey F3. Ahora amenazamos G4, controlamos la casilla E4, la casilla G4, amenazamos G4 y también amenazamos caballo E3 mate. Y es una red de mate imparable aquí para el negro. Así que tras caballo por D5, aquí, si intentas, por ejemplo, otra jugada como rey G8, seguiría caballo F6 jaque. Rey F7 y se repetiría la misma posición, ¿no? Da igual también para rey F8, también se repetiría con caballo D5. Bueno, entonces aquí, tras caballo por D5, la última jugada que hay que revisar es rey E6, pero aquí seguiría torre F6 jaque. Rey D7 y torre F7 jaque. Y tras rey C8, con la jugada tranquila torre por H7, que amenaza torre H8 jaque. Torre H8, perdón, ganando la dama. Por ejemplo, si apartas la dama, sería jaque. El caballo controla esa casilla, así que rey D7 única y torre por A8. Esa es la idea, ¿no? Aquí el blanco estaría ganando. Bueno, aquí, tras la jugada alfil por E1, la mejor jugada que da el módulo es ya regresar la dama con rey por G7. Torre por F7, por ejemplo, dama por, alfil por, rey por. Y jugar esta posición donde el negro tiene una ligera ventaja, pero si el blanco afina debería ser capaz de sacar las tablas aquí ya que tiene un fuerte alfil, tiene un fuerte punto para su alfil en C3 y deberías de ser capaz de sacar las tablas en esta posición con calidad de menos, pero tiene 2 peones por la calidad. Bueno, aquí Grishuk comía en D5, que es un error, como les digo, esa era la mejor forma de jugar de Grishuk, ¿no? Ahí apretar en ese final donde tiene calidad de más y el blanco tiene 2 peones por la calidad. Torre por E7 se jugó, dama por y jugada intermedia, caballo F5, perdón, caballo F5, tocando la dama en E7 y a la siguiente vamos a dar un jaque en caso de que nos toquen el caballo con la dama y ahora sí después comemos en D5.
Aquí lo que jugó Grishu fue dama F8 tocando el caballo, pero jaque, como les digo. Ahora ya defendemos nuestro caballo en F5 y a la siguiente vamos a comer en D5, rey G8 y C por D5. Y es una posición increíble, ¿no? Donde está igualada debido a que este peón pasado es muy fuerte y la torre todavía no está activa. La dama también está bastante pasiva y hay algunas amenazas todavía, ¿no? Por ahí que sortear. Por ejemplo, jugadas como caballo H6 que serían mortales. Vemos que la dama en todo momento tiene que mantener control sobre la casilla H6. Si haces cualquier cosa aquí, por ejemplo, como dama E8, sería caballo H6 mate, ¿no? Así que es increíble, ¿no? Esta posición tras la jugada C por D5. Grishuk por ese motivo juega H5, se da ya por lo menos un aire para que la dama no tenga todo el tiempo que estar defendiendo la casilla H6. Y D6 de Wang Hao y empieza a avanzar su peón pasado. Rey H7 ya se quita de jaques, por ahí Grishuk. Caballo E7, le toca a la dama ahora. Y dama E8. Torre F6 y torre D8. Ya intenta por ahí Grishuk la depilación láser para comer en D6, eliminar el poderosísimo peón pasado y después comer en E7, ¿no? Sacrificar la calidad de esta forma e intentar apretar un poco ahí al final. Alfil C3 de Wang Hao y ya comen D6 Grishuk. Dice, ¿sabes qué? Ya tuve suficiente, te voy a simplificar aquí. Torre por D6, dama por E7 y torre D4. Rey G6, A3 y tras dama E3 jaque. Se acuerdan las tablas. Aquí el blanco tiene una fortaleza, puede simplemente llevar su torre hacia B4, hacia D4 o desde D4 hasta H4, ¿no? Estar simplemente manteniéndose en cuarta. Y la torre bien defendida por todos los peones, por su alfil, en combinación con este alfil en C3, que está coordinando muy bien con el peón en B2, vemos que se defienden mutuamente. El blanco no debería de tener ningún problema para conseguir las tablas. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.